Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la empatía y la compasión. Son temas, bueno, cruciales siempre, ¿no? Pero hoy lo haremos desde un ángulo muy particular. Tenemos un material de formación sobre habilidades socioemocionales que viene de la Orden Franciscana Seglar. Ajá. Para quienes no la conocen bien, es la rama laica de la familia franciscana. Gente común, digamos, que busca vivir el espíritu de San Francisco en su día a día. En el mundo, claro. Exacto. Entonces, la idea hoy es desentrañar qué dice este documento. O sea, cómo define la empatía y la compasión, por qué son tan importantes según ellos, qué proponen para desarrollarlas y, claro, la conexión con San Francisco de Asís y su espiritualidad. Ok, vamos a darle una vuelta a esto. Me parece súper interesante el punto de partida. Porque, a ver, la empatía se habla mucho en psicología, en liderazgo, ¿viste? En todos lados. Pero este material le suma una dimensión que generalmente no se toca tanto en esos ámbitos. La perspectiva espiritual, franciscana. Exacto. Lo que va a ser fascinante es ver cómo tejen juntas la comprensión psicológica, emocional, la conexión entre personas, con ideas como la gracia divina, el seguir un modelo como Francisco. Esa mezcla es lo que lo hace único, creo yo. Totalmente. Y el texto organiza esta habilidad, esta capacidad, alrededor de 4 objetivos principales. El primero que menciona es desarrollar una escucha activa y profunda. Pero ojo, no es solo callarse y escuchar. Habla de captar más allá de las palabras, las emociones, las necesidades que no se dicen, la mirada del otro, y un punto que recalca mucho, hacerlo sin juicios. Y ahí ya tenemos el primer gran desafío, ¿no? Porque juzgar es casi, una reacción automática. Sí, sale solo. Claro. Y lo interesante es cómo lo aborda el texto. No lo pone solo como una técnica de comunicación, le mete la capa espiritual. Dice que esta escucha profunda es en sí un acto de amor al prójimo. Y menciona la gracia divina como una ayuda para poder abrir el corazón de verdad y superar esa tendencia a juzgar. O sea, la gracia como esa fuerza que te ayuda a ir más allá de tus límites para conectar. Algo así parece entenderse aquí, sí. Una ayuda, una inspiración para esa conexión genuina. Bien aclarado. El segundo objetivo se engancha perfecto con esto. Poner en práctica el entendimiento y la aceptación sin juicio. Ajá. Es el esfuerzo de comprender la perspectiva del otro, por más distinta que sea. Dejar de lado los prejuicios, lo que uno espera o cree de antemano. Reconocer y respetar que cada persona es única. Y de nuevo, la mirada espiritual es central. El texto conecta esta aceptación radical con la idea de ver a Cristo en el otro. Fuerte eso. Sí, no es solo una tolerancia pasiva de, pensás distinto. Es un intento activo de ver la dignidad profunda. Y para ellos, la presencia divina en cada uno. Sin importar cómo sea o qué haga. Lo presentan como una forma de acercarse a ese amor incondicional que atribuyen a Dios. Y claro, ponen a San Francisco como el gran ejemplo de esto. Y ahí surge la pregunta, ¿no? Según el texto, ¿esta visión espiritual es necesaria para aceptar sin juicio o es un camino que lo facilita muchísimo? Parece que se inclina más por lo segundo. Interesante ese matiz. Bueno, el tercer objetivo ya nos mueve de la comprensión a la acción. Reconocer emociones y necesidades ajenas para poder responder con compasión. El salto clave. Aquí se pone clarito. La empatía, o sea, entender, tiene que llevar a la compasión, que es actuar. No alcanza con sentir pena o entender el sufrimiento. La meta es ver qué necesita el otro y moverse para ayudar, aliviar, apoyar concretamente. Es el puente, ¿no? Entre el sentir y el hacer. Y otra vez, el marco espiritual. Definen la compasión no solo como algo humano, bueno, noble, Claro. sino como una virtud cristiana. Un fruto del Espíritu Santo, dicen, que te impulsa a actuar como creen que actuaría Cristo. Lo fascinante aquí es cómo remarcan que la acción compasiva viene de una empatía anterior, profunda. No es un activismo porque sí, sino una respuesta que nace de haber entendido al otro. Totalmente de acuerdo. Y el cuarto objetivo le pone un equilibrio necesario, me parece. Desarrollar la capacidad de ponernos en el lugar del otro, sin perder nuestra propia identidad. Fundamental. O sea, acompañar, conectar a fondo,
pero sin que te arrastre el sufrimiento del otro, sin que te desestabilices, pierdas tus límites o tu propia paz. Ese es un punto crítico siempre que se habla de empatía, ¿no? El famoso desgaste, el burnout. Tal cual. Y este texto franciscano, por lo que contás, lo encara sugiriendo que mantener esa identidad y esa paz interior, incluso al conectar con el dolor, también se apoya en la gracia, en la conexión espiritual. Ponen el ejemplo de Cristo que, según su tradición, tuvo una empatía total sin perder su identidad divina. La idea parece ser que esa conexión espiritual te da un ancla, una fortaleza, para poder conectar sin romperte. Un equilibrio muy fino entre abrirse y cuidarse, ¿sí? Exacto. Bueno, y para que no quede todo en el aire, el material les dedica bastante espacio a un ejemplo concreto. Y acá es donde se pone realmente bueno. A ver. Porque se enfoca en San Francisco de Asís. Él es el modelo de esta empatía compasiva. El texto dice que su vida es como la prueba viviente de estos 4 objetivos. Claro, figura central para ellos. Pero, ¿cómo lo presenta el texto? ¿Es una visión muy idealizada o...? Bueno, se centra en cómo Francisco vivió estos ideales. Por ejemplo, la escucha activa y profunda. Habla no solo de cómo escuchaba a la gente, pobres, enfermos, hasta el sultán, sino esa conexión famosa que tenía con la naturaleza, con los animales, con todo. Ajá. Lo interpretan como una capacidad de encontrar a Dios en todo. Una presencia atenta, plena, que según el texto le venía de esa gracia divina. Esa idea de empatía extendida a toda la creación es muy franciscana, sí, y muy actual con todo el tema ambiental. Es interesante cómo lo conectan con escuchar a Dios en todo. Cierto, muy cierto. Después, sobre la aceptación sin juicio, el ejemplo típico es cómo se acercó a los leprosos, que en esa época eran los marginados totales, daban miedo. Uf, sí. El texto resalta que Francisco no solo les dio cosas, sino que los abrazó, superó el rechazo social y el propio asco, y lo interpretan como resultado directo de ver a Cristo en ellos, gracias a esa ayuda divina. Rompió barreras sociales porque su compasión no juzgaba. Es fuerte cómo el texto une algo tan concreto, casi político, como romper barreras sociales, con una motivación y una capacidad que describe como espirituales en el fondo. No separa acción social de transformación interior. Exacto. Y eso nos lleva a la compasión en acción. El texto insiste, Francisco no se quedó en qué pena. Renunció a todo, vivió pobre, compartió lo que tenía, cuidó enfermos, reconstruyó iglesias. Se arremangó, digamos. Tal cual. Sus acciones eran la prueba de esa empatía. Y el motor, insiste el material, era el amor de Dios que lo movía a servir. Lo que refuerza la idea del puente empatía-compasión. Entender el sufrimiento, el propio y el ajeno, lo llevó a una acción radical, coherente. Y finalmente, lo de la empatía sin perder identidad. El texto destaca la humildad profunda de Francisco. A pesar de ser súper influyente, de conectar con miles, él se veía como un instrumento. Reconocía que todo venía de Dios. Y esa perspectiva, dice el material, le permitió mantener la paz, su centro, sin quemarse ni caer en el orgullo o la desesperación. Es clave cómo presentan esa gracia divina. No como algo de una vez, sino como un soporte constante que le permitió a Francisco vivir así. La conclusión del material parece ser que la empatía, a este nivel, es más que una habilidad psicológica. La ven como una virtud cristiana clave, un camino espiritual que te cambia la relación con Dios y con los demás. Es menos una técnica y más un modo de ser, alimentado espiritualmente. Muy bien resumido. Y si esta habilidad es tan central, tan transformadora, ¿cuáles son los beneficios concretos que describe el material? Porque los agrupa por áreas. Personal, familiar, en la fraternidad, que podemos pensar como la comunidad o el grupo, en los estudios, el trabajo y la sociedad. Sí, al mirar esa lista de beneficios, se ven como 2 grandes líneas que el texto va tejiendo. Por un lado, los que podríamos llamar beneficios humanos o psicológicos. Habla de conocerse mejor a uno mismo, manejar mejor las emociones porque entendés las tuyas para entender las ajenas, reducir el estrés al mejorar las relaciones, comunicarse de forma más auténtica, resolver conflictos constructivamente, generar armonía, confianza. Cubre mucho, desde lo personal hasta lo grupal. Totalmente. E incluso lo lleva más allá. Habla de colaborar mejor, de un liderazgo más humano, de promover la justicia social, sociedades más inclusivas, más solidarias. Un espectro amplísimo.
Sí, pero lo particular es cómo mezcla esto, inseparablemente, con los beneficios espirituales. El texto dice que cultivar la empatía y compasión así te conecta más con Dios. Facilita eso de ver a Cristo en el prójimo. Ayuda a crecer en otras virtudes cristianas, paciencia, humildad, caridad, y a vivir los valores del Evangelio de forma más coherente, más real. Le da otro sentido a todo. Claro, e incluso redefine el estudio o el trabajo. Los ves como servicio a Dios y a los demás. Y sugiere que vivir así es un testimonio en sí mismo. Una forma de evangelizar sin hablar, digamos. La integración es total. Bienestar humano y crecimiento espiritual juntos. Fascinante esa visión tan integrada. Pero claro, el material también muestra la otra cara. Los problemas que surgen cuando falta estabilidad. La contracara, sí. Y las consecuencias negativas golpean en las mismas áreas: personal, familiar, comunidad, estudios, trabajo, sociedad. Efectivamente, presenta un panorama bastante oscuro si no se cultiva esto. En lo humano y relacional, describe aislamiento, sentirse incomprendido, frustración, mucho estrés por conflictos, habla de peleas que destruyen, desconfianza, divisiones en familias y grupos, fomenta prejuicios, discriminación y una apatía general que impide la solidaridad, el construir algo juntos. Dibuja un cuadro de relaciones rotas y malestar profundo, personal y social. Consecuencias muy serias y que lamentablemente se ven. Y en paralelo, describe las consecuencias espirituales desde su mirada. La falta de empatía y compasión te desconectaría de esa gracia divina que ven esencial. Te estanca espiritualmente, te encierra en tu propio ego. Hace muy difícil vivir los valores que decís tener, sean franciscanos o los que sean, y puede vaciar de sentido el trabajo, el estudio, el servicio. Se vuelven tareas vacías, sin conexión con un propósito mayor de amor o entrega. Y esto deja una pregunta flotando, ¿no? Que el texto parece subrayar. ¿Cuál es el costo real, no solo emocional, sino espiritual y social, de que la falta de empatía se vuelva normal en cómo nos tratamos y nos organizamos? Una pregunta fuerte, ¿sí? Y ante esto, es lógico preguntarse, bueno, ¿y cómo propone el material que podemos cultivar esto? ¿Qué podemos hacer? Acabamos a lo práctico. A ver qué herramientas dan. El texto da varias estrategias. A nivel personal, insiste mucho en practicar la escucha activa, pero con detalles. Escuchar con el corazón, poner atención plena en la charla, hacer pausas para entender antes de saltar a responder. También propone la contemplación o meditación, no solo para relajarse, sino enfocada en el sufrimiento ajeno, o reflexionando sobre textos como la parábola del buen samaritano, que llaman a la compasión. Es interesante esa mezcla intencional. No son solo técnicas de comunicación, sino que las une a prácticas contemplativas de su tradición. Le da otro color. Sí, y suma algo clave, la autoempatía. Dice que para ser compasivos con otros, primero hay que aprender a entender y aceptar nuestras propias emociones y límites, con compasión hacia uno mismo. El famoso empezar por casa. Exacto. Y como es de esperar en este contexto, recomienda fuerte la oración y la reflexión diaria. Pedir ayuda, esa gracia para ser empático. Rezar por la gente con la que tratamos, sobre todo las difíciles, y hacer el esfuerzo consciente de intentar verlas con los ojos de Cristo, como repiten. Ahí está de nuevo la integración. Trabajo interno de autoconciencia, autoempatía, desarrollo de habilidades, escucha activa, y el fundamento espiritual, contemplación, oración. El texto parece decir que las tres cosas se necesitan y se refuerzan mutuamente. Tal cual. Y no se queda solo en lo individual, ¿eh? A nivel comunitario o grupal, lo que llaman fraternidad, pero vale para familias, equipos, etc., propone crear a propósito espacios seguros. Importante eso. Donde la gente pueda compartir lo que siente, lo que vive, y ser escuchada de verdad, sin miedo a que la juzguen. Sugiere reflexionar juntos sobre modelos como San Francisco, hacer ejercicios grupales prácticos para ponerse en el lugar del otro, fomentar el acompañamiento mutuo, que unos apoyen a otros en este camino, quizás como una mentoría o apoyo espiritual. Y claro, la oración comunitaria, rezando unos por otros y por las necesidades del mundo. Ahí menciona la importancia de meter esto en la formación de grupos como Jufra o la OFS, pero la idea sirve para cualquier comunidad que quiera crecer en esto.
Lo que resalta de esas propuestas comunitarias es que ven que desarrollar la empatía no es un esfuerzo solo individual. El texto subraya la importancia del apoyo del grupo, de aprender juntos, de un ambiente que valore y promueve esto activamente. Y de nuevo, la mezcla inseparable de lo práctico, ejercicios, diálogo, y lo espiritual, oración, reflexión, dejan claro que es un camino continuo, ¿no? Un proceso que necesita intención, práctica constante y el apoyo de la comunidad y la vida espiritual. No es un curso que haces y listo. Y esa idea de proceso se refuerza al final, cuando habla de integrar esto en toda la vida, no como algo aparte. Claro. Incorporarlo en la formación, en el voluntariado, en el trabajo, en los estudios. De ejemplos como hacer retiros o talleres sobre empatía, enfocar el servicio no solo en dar cosas, sino en encontrarse y escuchar. Y sobre todo, trabajar para crear una cultura en el grupo donde no se critique tanto, donde haya más perdón, más misericordia. Exacto. El mensaje de fondo parece ser un llamado a ser coherentes. Si uno dice tener ciertos valores, en este caso franciscanos, pero vale para cualquiera, desarrollar la empatía y la compasión es la forma clave de vivirlos de verdad en el día a día. Es la manera de que los valores no sean solo palabras lindas, sino que se noten en cómo nos tratamos. Implica un compromiso personal y grupal constante, apoyado según esta visión por la oración y los sacramentos como fuente de fuerza y guía. Muy bien. Creo que le dimos una buena recorrida al material. Entonces, resumiendo, ¿qué nos llevamos de todo esto? Si tuviéramos que sacar la esencia, diríamos que la empatía y la compasión, vistas desde esta fuente franciscana, son más que habilidades sociales. Mucho más. Son una mezcla compleja que incluye entender profundo, más allá de lo obvio, escuchar activamente y sin juzgar, que es un desafío enorme, actuar con compasión para aliviar de verdad y tener la sabiduría de no perderse uno mismo en el proceso. Y lo que une todo, lo que le da el toque único, es la dimensión espiritual. Abrirse a la gracia divina como motor y sostén, y el esfuerzo por ver la dignidad sagrada, ver a Cristo en todos. Vimos los beneficios que promete, las consecuencias feas de su ausencia y los caminos prácticos y espirituales para cultivarla, con Francisco como guía. Yo me quedaría con esta idea central que transmite el texto. La empatía que describen no es solo sentir por el otro, como la simpatía. Ni siquiera solo sentir con el otro, que sería la empatía psicológica. Le suma una capa fundamental: ver lo divino en el otro. Y es esa mirada, alimentada espiritualmente, la que mueve a una compasión activa, generosa y, esperan ellos, sostenible. La clave de esta propuesta no es elegir entre esfuerzo humano o ayuda divina, sino juntar las dos cosas, trabajar conscientemente para desarrollar habilidades y cambiar actitudes, y a la vez abrirse con humildad a una fuerza más grande que lo potencia y le da un sentido más profundo. No es solo psicología aplicada, es un camino espiritual hecho carne. Una síntesis muy potente, sí. Y para cerrar, una reflexión que quizás nos quede dando vueltas, a partir de lo que exploramos. Más allá de solo entender o sentir algo parecido, ¿cómo podría un pequeño acto de compasión activa, hecho a propósito, quizás solo escuchar un poco más profundo, frenando el juicio por un instante, cambiar la onda de una charla que tengamos hoy? ¿Qué pasaría si encaramos nuestro próximo encuentro, aunque sea cortito, no como una transacción o una defensa de lo nuestro, sino como una oportunidad real para practicar esa escucha atenta, buscando de verdad entender la mirada del otro, incluso y sobre todo cuando no estamos para nada de acuerdo?